La paz de nuestro Señor Cristo Jesús sea para con cada uno de ustedes. La paz de nuestro Dios sea para con cada uno de los que ha de ver esta transmisión. Amén. Que tengan todos un feliz santo sábado, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar, como cada vez que tenemos un servicio de adoración a nuestro Dios, elevando una oración hasta el gran trono de la gracia de nuestro Padre. Oremos, hermanos. Sin duda, querido Dios y Padre, nos gozamos, nos alegramos de estar en compañía de tu Santo y Divino Espíritu y que nos has acompañado en estos servicios que te hemos ofrecido, al igual que con nuestros hermanos. Padre bendito, síguenos acompañando y que todo lo que hablemos no sea para, no vean al expositor de tu palabra, Padre, sino que puedan ver y encontrarse con tu Hijo Cristo Jesús, que en cada palabra que se hable, que se diga, vean a tu Hijo Jesús y que en Él pongamos todos nuestra vista, Señor. Guíanos a través de tu Santo y Divino Espíritu y acompáñanos, Padre. En el nombre preciosísimo de Cristo Jesús lo pedimos, lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta ya tarde vamos a tener un tema acerca de la edificación del carácter. Vamos a hablar de esta cuestión del carácter, que es lo único que llevaremos al cielo, nuestro carácter. Y vamos a basarnos en un muy bonito libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Es el tomo número 2 para los que no lo han leído o que no hemos terminado de leerlo, pues está la invitación abierta para que lo leamos. Y vamos a analizar el capítulo número 72. Capítulo número 72 del libro Mente, Carácter y Personalidad. Y tiene el título Los pensamientos habituales. Los pensamientos habituales. Y antes de pasar a ver lo que son varios aspectos importantes e interesantes de este libro, demos una pequeña introducción a esto. El título se llama Los pensamientos habituales. Hermanos, ¿cuántos pensamientos nos llegan en un día? E incluso a veces que pues estamos todavía acostados y todavía no nos levantamos, pero ya estamos conscientes. Ya está nuestra mente trabajando, ya estamos planificando, ya incluso nos estamos ahí acongojando de cosas pues que aún no nos hemos levantado y aún ya están los pensamientos ahí, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esto con la ayuda de nuestro Dios y vamos a aprender de Dios y vamos a ver por lo menos 5 mensajes que quiere darnos en esta tarde, hermanos. Los 5 mensajes, por lo menos, que vamos a ver son: el primer mensaje que hemos de ver es la importancia de los pensamientos. La importancia de los pensamientos. Ese sería el primer mensaje que hemos de ver. El segundo, pensamientos correctos. Y es una pregunta lo que sigue. Es una expresión primero, pensamientos correctos. Y la pregunta es, ¿surge naturalmente? ¿Surge naturalmente un pensamiento bueno, un pensamiento correcto? Bueno, eso lo vamos a ver también. El punto número 3, y esta es una expresión, no es una pregunta. La santa ley de Dios se transgrede con el pensamiento. No es una pregunta, es una expresión. ¿Notamos la diferencia? La santa ley de Dios se transgrede con el pensamiento. Okay. Punto número 4. Esta sí es una pregunta. ¿Satanás puede leer los pensamientos? ¿Satanás puede leer tus pensamientos? ¿Satanás puede leer mis pensamientos? Es una pregunta, no es una expresión. Y el punto número 5. ¿Cómo vencer los malos pensamientos? ¿Cómo? ¿Habrá alguna manera? Bueno, Dios nos dice que sí hay una manera. ¿Cómo vencer esos malos pensamientos? Y pues se ha comentado, ¿verdad?, que a veces uno pues está haciendo pues cosas que no son malas, e incluso cosas
pues que están edificando para uno, y de repente le llega el pensamiento malo. ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo podemos vencer esto? Hay una solución y la vamos a ver en esta tarde. Dios nos la ha de enseñar. Bien, hermanos, pues así como estamos bien, como estamos luego gozando de una tranquilidad, pues de repente nos llega algún familiar, vemos en las redes sociales, incluso escuchamos, ¿verdad? Noticias que pues constantemente en esta época de la tecnología estamos siendo bombardeados por cantidad de información que consciente o inconscientemente pues escuchamos o nos llega. Y bueno, pues muchas veces se nos quita la paz que teníamos o la tranquilidad, ¿verdad? Por ciertas noticias que escuchamos o que nos llegan. Hemos estado aprendiendo acerca del cuidado de la mente. Nuestros hermanos no me dejarán mentir que hemos estado asistiendo a los viernes que se están hablando temas acerca de la mente, pues muy interesantes para si alguien que nos ha de ver, pues puede ponerse en contacto. Aquí en la parte de abajo de los comentarios puede contactarse y pueden disfrutar también de estos temas que son de grande edificación. Bien, decíamos que estamos hablando de la mente y más específicamente de los pensamientos. Entonces, hermanos, encontramos que en la palabra de nuestro Dios se le da una gran importancia a la mente, al cuidado de la mente. Ahora, ¿cómo surgen los pensamientos, hermanos? Científicamente, ¿en qué parte de nuestro cerebro surgen los pensamientos o surge un pensamiento? Hay una parte que se llama lóbulo frontal, que está exactamente detrás de nuestra frente. Ahí es de donde se originan los pensamientos. ¿Cómo se originan? Bueno, pues tenemos millones y millones de neuronas. Entre ellas, entre las conexiones que hay, es como dice la ciencia, que se producen los pensamientos. Ahora bien, ese es por el lado de la ciencia. Nuestro Dios en su palabra nos dice que cuidemos nuestra mente. Vamos a leer el texto con el que nos introducimos en esta tarde, que es Proverbios 4, versículo número 23. Y notemos ahí el énfasis que le da Dios al tema de los pensamientos, al tema de nuestra mente. Proverbios capítulo número 4, versículo número 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de literalmente el órgano que tenemos en el pecho, sino que está hablando de nuestra mente, que la guardemos. Y de entre las muchas cosas que hay que guardarla, es este tema de los pensamientos que vamos a iniciar. Otra de las invitaciones que Dios nos hace a cuidar nuestra mente la encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo número 12, versículo número 2. Romanos 12, 2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de qué cosa, hermanos. ¿La renovación de qué? De vuestra mente, dice mi versión, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. ¿Por qué nos dice Dios que transformemos la renovación de vuestra mente? Porque en el caso de los que hemos conocido la palabra de Dios no hace mucho, pues encontramos que nuestra mente, en vez de estar dirigida hacia Dios, era dirigida hacia el enemigo, hacia lo contrario, ¿verdad? De las cosas de Dios. Por eso Dios nos dice que nos renovemos de nuestra mente. Por eso Dios nos dice en Proverbios que cuidemos de nuestra mente, porque de ella mana la vida. Y bueno, pues nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Cristo Jesús, también nos
nos dice en su palabra, nos dejó escrito ahí en Mateo capítulo 15 y Mateo capítulo 12, ¿verdad? Que del corazón, es decir, de la mente, salían muchos pecados, ¿verdad? Como es los malos pensamientos, adulterio, y bueno, una serie de cosas. Ahora, vamos a ver la importancia de los pensamientos. Después de haber hecho esta pequeña introducción acerca de el cuidado de nuestra mente, vamos a ver qué nos dice Dios a través de su profeta. Nos pone, por favor, hermana. Y vamos a iniciar con la importancia de los pensamientos. Hermanos, pregunta, ¿será importante qué pasa por nuestra mente? ¿Será importante en lo que pensamos? Creo que todos podemos concluir que sí, es muy importante. Y vamos a ver primeramente la importancia de los pensamientos. Y vamos a ver este primer subtítulo: escoger nuestros pensamientos, hermanos, escoger nuestros pensamientos. Dice así: está al alcance de unos cuantos, ¿no? Está al alcance de todos, que nadie puede decir, es que yo no me puedo concentrar en esto. No, está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar en el carácter. Está al alcance de todos en qué quieres pensar, ¿verdad? Y sobre eso que pensemos, ¿qué dice? Se va a moldar el carácter sobre lo que pensemos. De ahí la importancia de los pensamientos, que es el primer subtítulo que estamos viendo, las cosas que hemos de aprender en esta tarde, que Dios nos ha de enseñar. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos para sí mismo amoldar el carácter. Sigue diciendo la que sigue, por favor. Ahora notemos esto. Y dice nadie, y está una comita ahí. Nadie fuera de ti, nadie fuera de mí, nadie fuera de ustedes puede controlar sus pensamientos. Está al alcance de todos. En la lucha por alcanzar las normas más elevadas, el éxito o el fracaso dependerá mucho del carácter y de la manera como se disciplinen los pensamientos. Ahora veamos cuando se enfocan hacia Dios. Si los pensamientos están controlados como Dios ha enseñado que se controlen cada día, se fijarán en aquellos temas que nos ayudarán a alcanzar una mayor devoción. Si son correctos, entonces como resultado, las palabras también serán correctas. Las acciones serán de tal carácter que traerán gozo y consuelo a las almas. ¿Notamos que es un proceso? Enfocarnos primeramente en los temas de Dios, y sobre de eso que nos enfocamos van a ser nuestras palabras, van a ser nuestras acciones. Es una cadenita, hermanos. Si nuestros pensamientos se van hacia otras cosas, de eso mismo se va a actuar. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. Sigamos viendo la importancia de los pensamientos. El siguiente, por favor, hermano. Vean esto, hermanos. Un pensamiento forma el carácter. Los pensamientos que yo tengo me van amoldando. ¿Será importante esto? Muy importante, hermanos. Así como yo piense, lo que yo entre a mi mente, eso voy a reflejar, eso voy a tener de carácter. Los pensamientos forman el carácter. El ser humano, ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es él. Cuando queremos conocer a una persona, o cuando nos ponemos a platicar acerca de un tema, o cuando la oímos platicar, nos podemos dar la idea que hay en su mente, ¿verdad? Que hay en su corazón, según como la oigamos hablar. Los pensamientos forman el carácter. El ser humano, ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es el Proverbios 23:7.
Muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Los pensamientos nos forman. ¿Qué más sigue diciendo Dios? Hemos de vigilar estrictamente nuestros pensamientos. Cuidemos nuestra mente, porque hemos dicho, ¿verdad? O se ha dicho que no solamente comemos con la boca. ¿Por dónde más comemos, hermanos? Por la vista, por los oídos. Hemos de vigilar estrictamente nuestros pensamientos. ¿Cómo los hemos de vigilar? Muy estrictamente. Pues un pensamiento, vean esto, hermanos, un pensamiento impuro nos marca, ¿verdad? Híjole, y bueno, aquí lo digo por mí, ¿verdad? Un pensamiento impuro nos marca. Deja una profunda impresión en el alma. Cuando los que somos padres, que hablamos con nuestros hijos y nuestros hijos llegan de la escuela, oye, fíjate que compañeritos estaban viendo pues pornografía en el teléfono, ahorita ya con todo esto, los niños se marcan. Y este tipo de impresiones, ¿qué dice que hace? Deja una profunda impresión en el alma, hermanos. De ahí la importancia de cuidar esto. Un pensamiento impuro deja una profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el ser humano mejora por acariciado. Ahora notemos el contraste. Así como un pensamiento malo nos marca para cosas malas, de igual manera, un pensamiento puro y santos mejorará, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Fortalecen, y sigue hablando de los pensamientos buenos, fortalecen la vida espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Fíjense, todo lo que tiene que ver los pensamientos. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para la otra, en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento preparará el camino para otros. O un pensamiento malo y le damos cabida, hermanos. Pues ya luego pienso en las cosas buenas. No. ¿Qué va a pasar si le damos cabida a un pensamiento malo? Otro pensamiento malo. Otro pensamiento malo. Como una gota de lluvia prepara para la otra, igualmente. De ahí la importancia, hermanos, de cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Ahora, hermanos, esto de los... ¿por qué nos vienen estos pensamientos malos? Bueno, hay que regresar al Génesis, allá a la creación de Adán y Eva, y vamos a ver cómo era el estado del hombre cuando salió de las manos del Creador. Y voy a leer el primer párrafo del capítulo número 2 del Camino a Cristo. Capítulo número 2. Nos pone la imagen, por favor, hermana, la que sigue. La más urgente necesidad del hombre. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. ¿Esto es cuándo, hermanos? En el Edén, cuando salió de las manos del Creador. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Ahora notemos, si esto que hemos visto hasta ahora no pasaba en el Edén. ¿Por qué? ¿Cómo eran sus pensamientos? Eran puros. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir al poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de manera especial. ¿Hasta ahí termina, hermano, o continúa?
Ok, todo el párrafo. De una manera, ok, la detrás, de una manera especial. Hasta ahí dejamos el primer párrafo. ¿Cómo era el hombre cuando salió de las manos de nuestro Dios? Era perfecto y sus pensamientos eran puros. Pero a causa de la transgresión, pues entraron ya y surgió una enemistad. Ahora, nos pone la que sigue, por favor, hermana. Vamos a terminar la... Ok, bueno, ahí está ya la respuesta. Era la pregunta esta, pero bueno, ya les dimos chance. La pregunta era, los pensamientos correctos. Naturalmente yo puedo, hay que hacer lo bueno, hay que buscar de las cosas de Dios. Surgen naturalmente estos pensamientos sin la ayuda de alguien, sin la ayuda de Dios. Muy bien. Tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Dice el libro de la carta de Pablo a los Filipenses. Entonces, hermanos, los pensamientos buenos no surgen naturalmente. Vamos a ver cómo dice. Delante de cada uno hay una obra ferviente que hacer. Los pensamientos correctos, los propósitos puros y santos no surgen naturalmente. Tenemos que luchar por ellos, hermanos. Tenemos que luchar por ellos, por tener ¿qué? Pensamientos puros. Hay que luchar porque por mí mismo no van a venir los pensamientos buenos, los pensamientos puros. Por eso encontramos que tenemos pues 3 grandes luchas: con el diablo, con el mundo y la más fuerte, contra el yo. Entonces hay que luchar por los pensamientos correctos, por los pensamientos puros. ¿Qué más sigue diciendo, hermana? La que sigue, por favor. Las mentes naturales no están motivadas por ideales nobles. Si se le permite a la mente natural y egoísta seguir sus propios deseos pecaminosos, obrará sin motivos elevados, ¿sí? Sin propender a la gloria de Dios o al beneficio de la humanidad. Sus pensamientos serán pecaminosos y única y continuamente pecaminosos, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿verdad? Como dice Dios, una gota de lluvia prepara el camino para la otra. Un pensamiento malo, ¿a dónde nos lleva? A otro pensamiento malo. En cambio, pues lo contrario, ¿verdad? Viceversa. Un pensamiento bueno prepara el camino para otro pensamiento bueno. Y ahora no con esto significa que ya no va a haber, si ya estamos teniendo pensamientos buenos, que no van a llegar los malos. Ahí van a estar, pero hay que darle salida, hermanos. Y ahorita vamos a ver cómo dice Dios que es la manera de cuando llega un pensamiento malo, quitarlo de ahí, ¿verdad? Ahorita Dios nos va a decir cuál es la manera. Bien. Seguimos, hermana, ¿así terminamos? Ok, no. Nos quedamos en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios produce una nueva vida en el alma, conduciendo los pensamientos y los deseos a la obediencia a la voluntad de Cristo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es el autor, ¿verdad?, de los pensamientos correctos. El Espíritu de Dios produce una nueva vida en el alma, conduciendo los pensamientos y los deseos a la obediencia a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que todos nosotros tenemos la obligación de controlar nuestros pensamientos. La que sigue, por favor, hermano. Ahí está. La obligación, no es si queremos, como siervos de Dios, como pueblo remanente, hermanos, tenemos la obligación de controlar los pensamientos.
En el Sermón de la Montaña, Jesús les presentó a sus discípulos los abarcantes principios de la ley de Dios. Les enseñó a sus oyentes que la ley se transgredía en el pensamiento antes que el mal deseo se convirtiera en un acto. Tenemos la obligación de controlar nuestros pensamientos y ponerlos en sujeción a la ley de Dios. Y esta es otra de las cosas que habíamos dicho que íbamos a aprender en este estudio. Ay, ¿dónde quedó mi? Aquí está. Que es el punto número 3. La santa ley de Dios se transgrede con el pensamiento, y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 6. Génesis, el capítulo número 6, versículo número 5. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Había mucha maldad en la tierra? Sí. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Dónde estaba comenzando el mal? En el pensamiento, en la mente. Ahora vamos a ver los resultados de esos pensamientos. Versículo número 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Dónde se había originado eso, hermanos? En los pensamientos. Pensamientos de continuo solamente al mal. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5. Y vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía, que acabamos de ver el texto. Mateo capítulo 5, versículo 28. Y está hablando Cristo Jesús en el Sermón del Monte. 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde empezó la transgresión, hermanos? ¿Hasta que se consumó el acto? Desde antes, desde el pensamiento. Y un último ejemplo. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 15. Todo aquel que aborrece o que odia, dice otras versiones, a su hermano, ¿qué cosa es, hermanos? Todo aquel que aborrece, hermanos, el aborrecer, el odiar, ya nos convierte o ya lo convierte en homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. La importancia, hermanos, de cuidar los pensamientos. Y como dice el subtítulo, nos pone la parte de arriba, hermano. La obligación de cuidar los pensamientos, ¿verdad? Porque son transgresión a la ley, ¿verdad? Que viene siendo pecado. Ahora, la que sigue, por favor, hermanos, para ver qué más nos dice Dios. Las nobles facultades de la mente, ¿para qué nos han sido dadas, hermanos? Todas las facultades. Para que la empleemos en la contemplación de las cosas celestiales. ¿Qué es lo que debemos de contemplar? ¿Cuál es el propósito que Dios nos dio la mente, la imaginación, los pensamientos? Para que la empleemos en la contemplación de las cosas celestiales, ¿verdad? Ponedla, por eso dice Pablo, en verdad, en 2 de Corintios, poner la vista en las cosas del cielo, no en las terrenales. El Señor ha provisto en abundancia para que el alma progrese continuamente en la vida divina. Nos ha puesto instrumentos en cada mano para ayudarnos en nuestro desarrollo en el conocimiento de la virtud. Ahora, acerca de esto, la partecita que está subrayada
Las nobles facultades de la mente nos han sido dadas por Dios para que las empleemos en la contemplación de las cosas celestiales. Y hay una gema que dice que por la contemplación nos transformamos. Según lo que miremos, según lo que contemplemos, en eso nos hemos de transformar, de convertir. Y lo encontramos esa gema en el Conflicto de los Siglos. Los que tienen esta versión lo encuentran en la página número 304. Página 304, veamos acerca de esto de la contemplación y la transformación. Conflicto de los Siglos, página 304 y el párrafo número 2. Y también la traemos aquí para los hermanos que no traen el libro físico. Hay una ley. ¿Qué cosa hay? Una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es modificar? Bueno, que si yo hacía una cosa, esto tiene el poder de cambiarme, de modificar. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser, cambiamos. Modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Lo mismo que nos decía en mente, carácter y personalidad, ¿verdad? La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Y cuando dice aquí la inteligencia, está hablando de la mente. Nuestra mente se adapta a lo que estamos haciendo. Se asimila lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Si algo no me gusta y yo lo empiezo a hacer y a hacer y a hacer, se va a la mente terminar acoplando, ¿verdad? Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en las bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. La dependencia de Dios. Poner todo y caer de rodillas ante Cristo, ante nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él nos ayude a tener los pensamientos correctos y entregar nuestra mente a Dios. Bien. Seguimos viendo qué más nos dice en esto de la obligación de controlar los pensamientos. Ahora, pregunta, hermanos, para los que estamos aquí presentes y para los que nos están viendo. ¿Satanás puede leer tus pensamientos? ¿Satanás puede leer mis pensamientos? ¿Alguien piensa lo contrario? Todos dicen que no. ¿Alguien piensa que Satanás sí puede leer nuestros pensamientos? Ok, todos estamos unánimes. Y vamos a ver qué nos dice Dios, si Satanás puede leer nuestros pensamientos. Ok, el adversario no puede leer los pensamientos. El adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué sí hace? Como no puede, ¿pero qué sí hace? Pero es un agudo observador, es decir, un atento observador. Y toma nota de las palabras. Es decir, te está viendo y está notando lo que hacemos. ¿Y qué hace? Y bueno, vean ahí, cuando dice registra las acciones, bueno, yo no sé si tengo una libretita por ahí, ¿verdad? Donde está registrando las cosas, está anotando. Registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones a los casos de quienes se colocan al alcance de su poder. Nos mira, nos observa, anota, toma nota. Y bueno, pues no es que tenga experiencia de poco tiempo. Tiene una experiencia grande, ¿verdad?
Si trabajáramos para reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos, sin darles expresión en palabras o acciones, Satanás sería derrotado. ¿Cómo sería derrotado? Si trabajáramos para reprimir los pensamientos. Me llega un pensamiento, Señor, quítame este pensamiento, ¿verdad? Si trabajáramos para quitarnos esos pensamientos y sentimientos pecaminosos, sin darles expresión en palabra o acción, vean ahí, y me siento triste, híjole, en sentimientos, hacer los mismos audibles, ¿verdad? Para alguien que está observándonos y tomando nota, le damos la ventaja. Satanás sería derrotado si no hiciéramos esto, ¿verdad? De darle la expresión a eso, a esos malos pensamientos o a eso que estamos diciendo. Y bueno, aquí hemos ya comentado, ¿verdad? De la importancia de la oración secreta. La oración secreta para con nuestro Dios. Pues no podría preparar sus engaños, sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso. Y luego dice con notas de expresión, pero con cuánta frecuencia abren la puerta al adversario de las almas los profesos cristianos por su falta de dominio propio. ¿Cuántas veces nosotros mismos abrimos la puerta para que Satanás nos dé la misma tentación que él ha estado viendo, que ha estado notando, que ha estado registrando? Ahí está, ¿verdad, hermanos? ¿Hasta aquí, hermanos, hay algún comentario? Bien. Ahora, hermanos, ¿qué hacer cuando somos perturbados por esos malos pensamientos? Así se llama el siguiente subtítulo. Perturbados por los malos pensamientos. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ahí está. Hay muchos que están realmente perturbados porque pensamientos subalternos y degradantes invaden sus mentes. Yo creo que aquí nadie puede decir que nunca ha tenido ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Que como hemos dicho, estamos bien y de repente pues nos llega ese mal pensamiento. Invaden sus mentes y no los pueden ahuyentar con facilidad. Satanás ha enviado a sus malos ángeles para que nos rodeen. Y aunque no pueden leer los pensamientos de los hombres, lo que habíamos dicho, pero ¿qué se hace Satanás? Como tomó nota, como nos estuvo viendo, mandó ¿qué? Sus ángeles para que nos rodeen. Y aunque no pueden leer los pensamientos de los hombres, ¿qué hacen también? Bueno, siguiendo lo de su maestro. ¿Qué hacen también? Observan muy de cerca sus palabras y lo que hacen y sus actos. Satanás aprovecha las debilidades y los defectos de carácter que se manifiestan de esta manera y proyecta sus tentaciones hacia el lugar donde menor capacidad de resistencia, ¿verdad? Pudiéramos decir que compara sus apuntes, compara lo que ha visto. Ya sé por dónde le voy a llegar a Daniel. Ya sé por dónde. A Belina, ya sé por dónde le voy a llegar, según lo que ha visto. Como no puede leer, pero sí se da la idea por lo que hablamos, por cómo actuamos, por los sentimientos que hacemos audibles, ¿verdad? Ahora, ¿qué más hace Satanás? ¿Qué más hace estos ángeles? La que sigue, por favor, hermana. Híjole. ¿Qué más hace, hermanos? Vean. Nos hace sugerencias malignas, ¿no? Bueno, pues hace sugerencias malignas e inspira. ¿Qué cosa nos inspira? Pensamientos del mundo, pensamientos mundanos. Consciente de que de esa manera puede lograr que el alma caiga en condenación y esclavitud. A los que son egoístas, mundanos, avaros, orgullosos, criticones o dados a la maledicencia, a todos los que albergan errores y defectos de carácter, Satanás les presenta la complacencia del yo y conduce el alma a la senda que la Biblia condena, pero que él consigue que parezca atrayente. Como Dios nos revela, ¿verdad?, el plan del enemigo, y incluso vamos a ver la solución que Dios nos da para este tipo de malos pensamientos, para cuando
nos encontremos en situaciones que a veces pues uno va bien, ¿verdad, hermanos? Pero pues ya en el celular, en el comercial nos apareció, hay cosas que, ¿verdad? O incluso uno sin buscarla, ¿verdad? O va en el carro y ve allá el letrero grande de algo que no. ¿Cómo podemos contrarrestar esos ataques del enemigo? ¿Qué más sigue diciendo, hermana? Sigue, por favor. Y ahora vamos a ver, hermanos, y con esto vamos ya casi a terminar. Ahora vamos a entrar a cómo vencer los malos pensamientos, cómo esos pajaritos que llegan, ¿verdad? Son los pensamientos que llegan, cómo poder vencerlos. Y vamos a ver qué nos dice Dios a través del espíritu de profecía. Para toda tentación hay una salida. ¿Será que hay una tentación que no tenga salida? No. Para toda tentación hay una salida. No se nos deja solos en la lucha contra el yo y nuestra naturaleza pecaminosa para que lo hagamos basándonos en nuestra fuerza finita, el no depender de uno mismo, ¿verdad? Jesús es un poderoso auxilio, un apoyo que nunca falla. Hay que ponerle freno a la mente y no permitirle que se espacie, empezar a divagar. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y ahora va la parte práctica de nosotros y con esta parte terminamos. Y esto, hermanos, pues anotémoslo, grabémoslo en nuestra mente. Va la respuesta a cómo vencer los malos pensamientos, Cristo Jesús, y específicamente, la última, por favor, hermana. Debemos adiestrarla para que se concentre en las Escrituras y en temas nobles y elevados. Y vean cómo dice esa parte azul. Los malos pensamientos, ¿cómo, hermanos? Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. ¿Lo notamos, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Confiar en Cristo Jesús, orar. ¿Qué más? Pero ahora el Espíritu Santo no nos va a recordar, una tentación. Ay, ¿cómo me acuerdo? Pues nunca he leído. No puede hacer lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo, escrito está. Escrito está. Isaías 8:20 a la ley y al testimonio. Mateo capítulo 4, versículo 4. Porque incluso Satanás, ¿verdad?, nos puede citar la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Pero torcida. Es muy importante, hermanos. Un escrito está. Confiar en Cristo Jesús, lo más importante, y repetir versículos e incluso capítulos enteros de la palabra de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestra mente, guardemos el corazón y sujetemos los pensamientos, porque los pensamientos forman el carácter. Confiemos en Cristo Jesús. Apoyémonos en su palabra, diariamente consagrémonos a Él, oremos, no descuidemos la oración, prediquemos el Evangelio y estamos seguros que poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Él nos dará fuerza, no porque nosotros la merezcamos, sino porque confiamos en Cristo y Él no nos dejará solos en esta lucha. Entonces, hermanos, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra mente en las cosas de nuestro Dios. Que sigan teniendo un feliz sábado y que la paz de Cristo sea para con cada uno de ustedes. Amén. Amén.